Bien, aquí estamos nuevamente en una clase más. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de los ángulos y figuras planas a pedido de muchos miembros de nuestro grupo. Es importante conocer este tema para poder desarrollar nuestros ejercicios. La geometría es muy bonita y ya se lavaron las manos, están practicando todas las normas de higiene. Bien, sí, seguro que sí. No es necesario que les pregunte porque ustedes son unos chicos muy responsables. Pasemos entonces a conversar acerca de este tema tan bonito. Miren, vamos a empezar diciendo que un ángulo está formado por dos rectas. Y acá lo tenemos. Tenemos dos rectas. Dos rectas secantes. Ambas, o sea, las dos, coinciden en un punto. Aquí está ese punto que es el vértice. El resto de puntos pasan a formar lo que normalmente llamamos o nombramos lados. Aquí es esta recta. La recta es una sucesión de puntos, por eso nos dice así. Los ángulos tienen una amplitud que se mide en grados. Este es el arco del ángulo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a aprender a medir el día de hoy. Tenemos acá a nuestro padre de la geometría, que es Euclides. Y vamos a pasar a ver lo básico, que son nuestras herramientas para poder crear y medir ángulos. Todos contamos con alguna de ellas, o quizá con todas estas reglas, que nos van a servir de base para poder dibujar, trazar un ángulo. La regla, la escuadra y el cartabón. Eso hemos estudiado el año pasado. La principal herramienta es la regla, la que usamos siempre. Y al principio nos cuesta comprender cómo vamos a tomar medidas, sin hablar del ángulo, ¿no? Entonces siempre se empieza a medir desde el número 0. No desde la esquinita donde no hay un número, sino desde el número 0 se empieza a medir. Luego también es importante aprender a cogerla, porque como vamos a trabajar geometría, tenemos que coger con una mano la regla y con la otra mano el lápiz. A veces se nos mueve un poco, pero es al principio. Bien, la regla larga viene a ser como una línea, la línea del tren. Bueno, acá también conocemos el compás, pero bueno, la regla larga es como una línea del tren, les decía, y dentro de las líneas del tren, el tren va pues sobre la regla, y esta regla va a servir de esa misma manera a la escuadra y al cartabón, para poder trazar nuestras figuras, nuestros ángulos. Miren, no tanto el ángulo, sino los lados de los ángulos. Pasemos al compás. Llega el turno del compás. Miren, y les saluda. Hola, hola, aquí estoy y les voy a ayudar a dibujar ángulos. En este caso, también se puede hacer circunferencias. Pero sigamos leyendo. Acaba en una agujita. Esa agujita es la parte punzante, hay que tener mucho cuidado. El otro material es para escribir este lado, donde puedes colocar un lápiz pequeño, ¿no? Lo cierto es que más que brazos, parecen piernas, miren, piernas de una bailarina, y se mueven hacia los lados como robot. Depende de dónde apoyes esta punta metálica que nos va a servir de base. Con el compás vamos a trazar mediatrices, bisectrices, luego vamos a ser expertos usando el compás. Y va a llegar el momento de aprender a usar el transportador. El transportador de ángulos es una semicircunferencia. La circunferencia sería completa, pero semi, porque es la mitad, es una semicircunferencia que recuerda el arco de los parques infantiles, miren. Ajá. En realidad es otro instrumento graduado. ¿Por qué dicen graduado? Porque tiene medidas, tiene números, que puedes tomar las medidas de derecha a izquierda, porque empiezas del 0 y termina en el 180, o de izquierda por encima. Están los números, miren, en forma ascendente.
Seguimos leyendo. En realidad es otro instrumento graduado con el que en lugar de trazar una recta o medir un segmento, dibujamos un ángulo o simplemente lo medimos. Vamos a ver más adelante cómo usamos este instrumento tan valioso para medir ángulos. Tipos de ángulos. Bueno, no es necesario memorizarlos. En la geometría no es memoria, es práctica. Pero para su conocimiento vamos a nombrarlos, que son los ángulos agudos, los rectos, los obtusos y los llanos. Estos ángulos nosotros ya los conocemos, solamente estamos recordando, ¿no? En los ángulos agudos son menores de 90 grados, los rectos que miden 90, los obtusos que miden más de 90, pero menos 180. Los ángulos llanos, como dicen llanos, la llanura, del parque, del bosque, del desierto, entonces mide 180, es como una regla. A primera vista parece una línea recta, pero bueno. Estos ángulos que están a la derecha, los nombres, son nuevos para ustedes, pero bueno. Ángulos cóncavos, lo habrán visto, pero no sabían el nombre. Dice, es mayor a 180. ¿Cómo es? O sea, si es el ángulo llano, es 180, de repente, entonces es más grande, pero tampoco no llega a 360, es menor que 360. Los convexos, que son ángulos que miden entre 0 y 180 grados. Y los ángulos completos, que bueno, son casi una circunferencia, parece. Mide 360 grados. Aquí están para que los vean en vivo y en directo, los gráficos. Tenemos acá, miren, les decía que parece un círculo, pero en sí el ángulo es la medida. La figura es esta, aquí está con rojito. Lo que tienes que medir es la amplitud del ángulo. Acá está el convexo, el cóncavo, que se parece, miren, se parece al obtuso, que es más de 90, pero... Y el llano, ahí está, miren. Listo. Esto es solamente el inicio del conocimiento de este tema. No se preocupen si ahora no podemos de repente detallar estos nuevos ángulos. Conforme vamos avanzando el año, vamos a seguir con nuestros videos explicando. Por el momento, lo básico, lo principal es que sepan al menos los nombres de los ángulos y los que existen. Pasemos a cómo se miden los ángulos, les decía, ¿no? Miren acá, a la izquierda tenemos la medida, ¿está? Del 0, han tomado en cuenta para medir hasta, acá vemos 122, 23. Se dan cuenta que hay una característica. Tienen en medio el número 0 y está en la puntita del ángulo, en el vértice, prácticamente lo que ustedes conocen, ¿no? Que es la esquina del ángulo, la unión de las dos rectas. La regla tiene que estar derecha. Miren, está siguiendo un lado del ángulo. Estas son las indicaciones principales. Aquí está, midiendo desde el lado, en el lado derecho, miren, desde el otro lado. Acá vamos a tomar en cuenta también el 0 que está aquí en la esquinita. Esta recta, esta raya, está en la regla, y ya no voy a empezar a contar de 180, no. Aquí está el 0 chiquito, si no lo ven. De acá sigue 10, 20, 30, casi 40 grados. Es fácil, o sea, lo bueno que tienen estas reglas es que tienen medidas, tanto por la parte interna como por la parte externa, miren este lado. Y eso nos ayuda porque en la posición que esté el ángulo, nosotros vamos a poder, pues, se adapta a nuestra comodidad. Y nos dicen, hola, mira, te voy a ayudar. Y como es nuestro mejor amigo a partir de ahora en la geometría, nos va a ayudar bastante. Nos da dos opciones, miren, para elegir. Vamos a hablar de figuras geométricas planas. ¿Por qué planas? ¿Recuerdan que estudiamos un poco y hemos construido sólidos geométricos? ¿Recuerdan?
Sí, entonces los sólidos geométricos tienen volumen. En cambio, las figuras planas no tienen volumen, son planas, por eso se dice. Tenemos la definición del romboide. El romboide está aquí, parece un paralelogramo, ¿sí? Es un paralelogramo. Es un tipo especial de cuadrilátero. Los lados son paralelos 2 a 2. Aquí están marcados, miren, aquí. Como aquí hay 2 rayitas y aquí también, quiere decir que ambos son paralelos y miden lo mismo. Y este lado izquierdo como este lado derecho también tienen pares. Estos dos son amiguitos y son iguales. Y estos dos que están frente a frente también parece un arco, ¿verdad? Sí. No es ni un rombo ni un rectángulo tampoco. Así que hay que tomar esto en cuenta. Bien. El rombo es un cuadrilátero. ¿Sí? ¿Por qué será que estoy hablando de cuadrilátero, especial de cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. Estas figuras tienen 4 lados y tienen una propiedad. Bueno, antes de decirlo, sigamos. Entonces, sus ángulos interiores opuestos son iguales. Pero, profesora, ¿qué son ángulos interiores opuestos? No entiendo. Seguro me dirás así. Listo. Miren, estos ángulos que vemos acá, que lo hemos dibujado de color, y son en par, porque estos colores son morados y estos verdes, son interiores, están dentro del rombo. Entonces, si sus lados son interiores opuestos iguales o opuestos, esta es una esquina y esta es otra. Es como el arco de fútbol. Miren, acá vas a meter el gol, ¿verdad? Y el equipo contrario, opuesto, ¿dónde va a ubicar su gol, su pelotita de gol? Enfrente, acá al otro lado. Ahí está. Entonces son ángulos opuestos. Si los arcos estuvieran acá del fútbol, a ver, sí, también entonces el otro equipo, el equipo contrario, opuesto, va a colocar gol acá y el equipo contrario va a colocar aquí. A eso decimos ángulos opuestos, interiores porque están dentro del rombo, son iguales. Supongamos que este ángulo mide 30, supongamos, 30 grados. Quiere decir que el ángulo opuesto va a medir 30 grados. Supongamos, a ver otro, ese ángulo mide 60, 70, supongamos. Y el ángulo opuesto también. Todo depende de la medida de uno. Y si yo quiero sumar los 4 ángulos, ¿cuánto tendrían que medir? Ajá, 360. Muy bien. Eso sí, más adelante vamos a seguir conversando sobre ese tema. Es importante saber porque cuando tengamos ejercicios, nos vamos a dejar llevar solamente por lo que ya conocemos, por las propiedades de las figuras. Miren, aquí hay un romboide. Vamos a estudiar más. Estas figuritas nos van a ayudar. No nos asustemos, la geometría es muy fácil. Miren, el romboide tiene 2 pares de lados opuestos. Ya lo hemos dicho. 2 pares, aquí están. El superior, el inferior, la izquierda y la derecha. ¿Son paralelos? Sí. ¿Por qué paralelos? Ajá, porque van en la misma dirección y nunca se cortan, nunca se van a unir. Son como las calles, las veredas, ¿no? La vereda opuesta son paralelas. Las pistas también, nunca se van a unir las pistas, si no se chocarían los carros. Entonces nuestras pistas son paralelas. Los ángulos internos, como en todo cuadrilátero, suman 360. Entonces, eso sí tienen que recordarlo siempre. Toda figura que es un cuadrilátero suma 360 grados. Los ángulos internos, ¿dónde está? Aquí adentro. Miren, aquí está. Alfa y beta son estos, ¿recuerdan? La suma de estos 4 angulitos dentro tiene que ser 360. Sus diagonales son desiguales y no perpendiculares. Aquí están, las diagonales son estas largas. No son perpendiculares, o sea, quiere decir que no tienen un ángulo de 90 grados. Tienen 2 ángulos agudos y 2 obtusos. Sí, tienen 2 ángulos agudos y 2 obtusos. Aquí debe estar estos. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Usando el transportador. Bueno, aquí vemos un ejercicio. Los lados paralelos, bueno, una aclaración. Los lados paralelos
Está señalándoles. AC. ¿Cuáles son los lados paralelos? Miren, lo hemos puesto con letras mayúsculas. Los 4 lados. A, B, C, D. AC es este azul. Y es paralelo a BD. Es lo que dice. CD es paralelo a AB. Están del mismo color para que puedas observar. Son lados paralelos. ¿Y los ángulos opuestos? No, están los ángulos opuestos. Es igual a D. O sea, alfa es igual a beta. Aquí está. Alfa es igual a beta. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos. Están casi frente a frente, miren. Igual aquí. Tita con Y. Frente a frente. Entonces son iguales, congruentes, miden lo mismo. Listo. Acá dice el punto medio, la E. Sí, porque si yo trazo de esquina a esquina de cada vértice de este romboide, uno con las diagonales, el punto de encuentro va a ser el punto medio. Y si yo mido desde el punto medio a cada lado, tiene que medir lo mismo. Por ejemplo, de acá, de C a E, tiene que medir lo mismo que de E a B. Porque es la mitad. El área del rombo. Si alguna vez dicen que ahí es el área del romboide, perdón, del romboide, ¿sí? Vamos a tener esta fórmula. El área es igual a la base por la altura. La base es la medida de aquí de abajo, inferior, y la altura mides desde el vértice trazando una línea recta. Y con esto podemos usar nuestra regla que estábamos hablando al inicio, ¿no? La regla, la cartabón, de repente que tiene su ángulo de 90 grados, y es un poco más derechita, ¿no? Ambas reglas tienen 90, pero es más derechita. Pasemos. Entonces, todo eso es el romboide. Miren, acuérdense bien de la figura. Es un paralelogramo, tiene 4 lados. Las medidas de sus ángulos internos suman 360 grados. Sus ángulos opuestos son iguales. Si hablamos de ángulos consecutivos, sería este, miren. El rojo con el azul con el rojo, son consecutivos. Son diferentes estos ángulos. Por algo lo hemos pintado de diferente color. Sus ángulos consecutivos son diferentes, pero sus ángulos opuestos son iguales. De eso hablamos. ¿Ahora entendieron? Y ahora el rombo. Entonces ya nos falta poco para terminar. El rombo lo conocemos. ¿Quién no ha volado una cometa? ¿Les gusta? Claro, a mí también me gusta la cometa. Y la cometa tiene una forma de rombo, generalmente. Aquí están los ángulos. Los ángulos, miren, acá habla también, tiene un ángulo obtuso, un ángulo agudo. Los ángulos contiguos son desiguales también del rombo, miren. Contiguos son, que son vecinitos. La casa contigua, te dice tu mamá, por favor anda a la casa continua y pídele que nos preste, por favor, a ver algo, ¿no? La contigua es la que está al lado, entonces los ángulos contiguos son desiguales. Aquí tenemos una figura del rombo con sus diagonales perpendiculares. En este caso sí son perpendiculares, miren, son rectas. Y si yo mido este ángulo de aquí, es pequeñito, mide 90 grados. En este caso sí son perpendiculares. El punto medio es aquí en el centro. La diagonal menor viene a ser la que está cortando acá con rojo, y la diagonal mayor, esta media azulita. Listo, ahí están, son los elementos, las partes de un rombo. Sus lados opuestos son paralelos y congruentes. Sí. Antes de llegar al área del rombo, vamos acá. Acá nos habla de los ángulos, nos está señalando. Ángulo interno son iguales, por eso está con color amarillo. El vértice, que es aquí en la esquinita, también tiene ángulos acá. Opuestos que son iguales, cumple casi las mismas propiedades, ¿no?
Los ángulos continuos desiguales, las diagonales son perpendiculares, los ángulos contiguos son suplementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos vecinitos, estos contiguos, van a sumarme 180 grados. Y si me decían que la suma de todos sus ángulos internos es 360 grados, si yo este ángulo, vamos a ponerle B con ángulo A, sumo es 180. Y si sumo D con C, también va a ser 180. 180 más 180 es 360 grados. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Listo, ahora vamos al área, el área del rombo. El área del rombo es diferente su fórmula. Miren, para llegar al área del rombo tendría que yo multiplicar la diagonal mayor, la medida de la diagonal mayor, por la diagonal menor. En este caso de esta figura, no siempre la mayor, pues es de acuerdo a cómo se ubique la medida. Diagonal mayor, voy a multiplicarlo y luego voy a dividir entre 2. El resultado va a ser este. Entonces, lo que estaba buscando, ¿qué es? El área del rombo. Claro, pues, muy fácil. Y lo que les decía al principio, no es necesario memorizar. Lo que implica las matemáticas, todas partes de las matemáticas, todas las áreas que están implicadas dentro de la matemática, aritmética, geometría, álgebra, ¿qué cosa es lo que nos pide? ¿Cuál es el consejo principal para nosotros aprender matemática? Es la práctica y la atención. Bien, chicos, les he explicado un poco más acerca de lo que es geometría, el rombo, el romboide y nuestros ángulos. Gustosa yo de seguir explicándoles más adelante. Síganme en mi canal y podemos seguir conversando también en el Facebook y en nuestros canales que tenemos de mensajería. Cuídense y espero que hayan entendido el tema. Hasta la próxima.